Muchas gracias, Leticia, un saludo cordial y a todos los estudiantes que hoy día 22 de octubre nos conectamos en esta jornada. Quiero simplemente verificar si me logran escuchar bien. Sí. Bueno, tengo, ya les digo, tengo mi computador. Ya me colocaron de coanfitrión. Sí, ya. Gracias. Bueno, estimados estudiantes, gracias. Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes esta jornada. Y tal como Leticia ha comentado, vamos a aprovechar este resto de jornada que tenemos para seguir tratando el estudio de las obras del pensamiento paulino. Entonces voy a compartir pantalla y damos inicio. Listo. Tomo como punto de partida para la clase de hoy esta presentación que ven en pantalla porque prácticamente aquí quedamos en la clase anterior. Nosotros estuvimos trabajando en la clase anterior la temática relacionada con este texto de Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Estuvimos mencionando que precisamente en relación al tema de la salvación, el apóstol Pablo escribe en Romanos este pasaje y él es testigo de que el pueblo de Israel tiene celo por Dios, tiene interés por Dios, por el Dios de Israel, pero ese juego de palabras que aparece en el texto bíblico que ustedes ven en pantalla, pero no conforme al verdadero conocimiento. Entonces mire cómo dice la palabra conocimiento y a continuación dice ignorando. Entonces decíamos nosotros en la clase anterior que el error básicamente en el que incurrió el pueblo de Israel fue que ignoraba o desconocía cuál es la propuesta o la manera en que Dios plantea que el ser humano puede ser justificado ante él. Esto es simplemente para engranar lo que vamos a tratar el día de hoy con lo visto el día anterior. Y estuvimos hablando de esto y este fue el slide en el que quedamos. Si se pueden acordar ustedes, este fue el último que mencionamos. Y decíamos que en el tema de la justificación, básicamente se van a manejar como estas dos líneas de pensamiento, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana, unos que venían del trasfondo del judaísmo y estaban inquietos del papel, voy a decir esta palabra, el papel o la función que la ley y concretamente las obras de la ley entrarían a jugar en la vida del cristiano y en este tema de la salvación. Entonces mencionábamos nosotros también en la clase anterior ese famoso pasaje de Gálatas. El apóstol Pablo va a decir en Gálatas, capítulo 2, concretamente en el versículo 16, lo leíamos desde el versículo 15, donde dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es, o sea, digamos, este esquema que ustedes están viendo en pantalla, ¿de dónde lo fundamento? ¿De dónde lo he derivado? De este pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, y a continuación dice Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y a continuación termina el versículo diciendo:
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces, decíamos nosotros también que precisamente cuál fue la falla en la que incurrió el pueblo de Israel, que al ignorar la justicia de Dios, ellos procuraban establecer la suya propia. ¿Y de qué manera lo procuraban obtener? Consideraban que mediante el cumplimiento y la observancia de las obras de la ley, eso ya generaba como consecuencia que tuvieran el mérito o que se fueran merecedores de recibir esa recompensa. Entonces Dios lo que va a decir es lo siguiente, y aquí quiero hablarles de algo muy importante. Algunas personas se van a preguntar, bueno, profesor, ¿qué papel entonces cumple la ley, según Pablo, qué papel cumple la ley dentro del plan salvífico de Dios? Dentro del plan salvífico de Dios, ¿qué papel cumple la ley? Y yo creo que esta pregunta incluso lo tiene la iglesia en el día de hoy. Muchos creyentes tienen esta pregunta. Entonces, el pensamiento que nosotros vemos en las cartas paulinas, lo que va a reflejar es lo siguiente. Escúchenme bien. De manera concreta, Pablo lo que va a decir es que solo por medio de la fe se es salvo, y esa fe en Jesucristo únicamente. Es lo que va a decir Pablo. Entonces, Pablo va a encargarse de romper el esquema de la ley en un sentido salvífico. Escúchenme bien, en un sentido salvífico. La salvación no se obtiene por el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces, nuevamente voy a mencionar la pregunta. Si no se obtiene por el cumplimiento de las obras de la ley, ¿qué papel entonces juega la ley en la vida del cristiano? O bueno, nosotros tenemos en nuestra Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué papel juega entonces la ley? Escúchenme bien, porque mediante este gráfico, mediante esta ilustración, espero darme a entender bien con lo que voy a decir. Pablo va a decir algo de este estilo, aunque no va a decir concretamente la palabra termómetro, va a decir algo así. La ley viene a ser como un termómetro. Puede medir y darnos a conocer la temperatura corporal, pero no puede curarnos de la fiebre. Una vez más lo voy a decir. La ley viene a operar como una especie de termómetro. Estoy ilustrando, ¿no?, lo que el pensamiento paulino refleja. ¿Por qué razón lo podemos ilustrar como un termómetro? Porque la ley puede medir y darnos a conocer nuestra temperatura corporal. El símil o la correlación de la temperatura corporal es que la ley nos da a conocer nuestra condición pecaminosa. El apóstol Pablo va a decir precisamente en Romanos que él no conocía que es adulterio si la ley no le decía no adulterarás. O sea, nosotros no podemos conocer nuestra condición de pecado si no es por la ley, porque la ley no viene a actuar como un espejo y viene a reflejar nuestra condición pecaminosa. Pero mire lo que pasa. Así como un termómetro puede medir y puede darnos a conocer nuestra temperatura corporal, el termómetro no cura a una persona de la fiebre. Entonces, eso es lo que Pablo va a decir, que la ley en sí misma, las obras de la ley en sí misma, no remedian, no solucionan, no erradican, no extirpan del ser humano esa condición pecaminosa. Y por esa razón, una persona que pretenda justificarse por las obras de la ley no está resolviendo el problema de fondo, porque la ley viene a cumplir esta función. Podemos
mirar el siguiente pasaje, Romanos capítulo 7, versículo 7, para fundamentar esta idea. Pablo va a decir en el pasaje que les he citado lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Va a decir Pablo, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera. Si digamos, nosotros estuviéramos físicamente en un salón, en este momento estuviéramos en un aula de clase, y justo en la entrada de ese salón de clase hay un letrero pegado que dice, hay una nota, pero hay una letra un poquito más grande que dice no leer, por favor, o prohibido leer. Tan pronto la persona ve ese mensaje que dice prohibido leer, enseguida se le despierta la curiosidad por saber qué es lo que le están prohibiendo leer. Algo así es lo que genera la ley en el corazón, en la vida del ser humano que no tiene al Espíritu Santo en él, que no tiene a Cristo mismo en él. Es decir, la ley enseguida va a provocar un efecto y una reacción de decir, porque a mí me están prohibiendo eso. O sea, va a despertar y va a sacar a relucir esa condición pecaminosa que hay en nuestro interior. Sigo leyendo. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver en el versículo 14 que Pablo también dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, una vez más, no es que la ley sea mala, por favor, estimados creyentes, no es que la ley sea mala. Lo que pasa es que la ley lo que hace es reflejarnos la condición pecaminosa que está en nosotros. Y eso es lo que él quiere decir aquí cuando dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo de que la ley es buena. Entonces, quería presentar esta imagen para que les quedara a ustedes grabado a través de esta ilustración el papel o la función que viene a cumplir la ley en el pensamiento paulino. Una vez más, así como el termómetro puede medir nuestra temperatura, pero el termómetro no puede curar a una persona de la fiebre. Sigamos avanzando entonces y vamos a decir lo siguiente. Como hemos estado hablando de la justificación, hay unos puntos, hay unas premisas que yo quiero compartir con ustedes, unas consideraciones teológicas de la justificación y unos fundamentos bíblicos teológicos de la justificación para ir cerrando esta temática. Este tema de la doctrina de la justificación ha tenido controversias y ha tenido diferentes posturas a lo largo de la iglesia cristiana. Por ejemplo, si nosotros analizamos el pensamiento protestante en relación a este tema de la doctrina de la justificación y el pensamiento que en la época medieval y al principio de la modernidad tuvo el catolicismo, vamos a encontrar unas diferencias. Entonces, algunos consideran que
que la palabra dikaiosis, que es la palabra que aparece en griego para justificación, significa declarar justo a una persona. Hay algunas personas que van a plantear esa definición, que la palabra dikaiosis, que es justificación, es un acto declarativo, significa declarar justo a una persona. Pero en el pensamiento católico por mucho tiempo, la palabra dikaiosis se entendió como hacer justos. Por esa razón, si ustedes ven, por ejemplo, Biblias como la Reina Valera y ven Biblias como la Dios habla hoy o versiones católicas de la Biblia, se van a dar cuenta que donde aparece la palabra justificación, aparece el concepto hacer justo, hacer justo. Es porque allá hay un matiz teológico que se manejó durante mucho tiempo en el círculo católico. Entonces, vamos a tratar de precisar qué debemos entender nosotros por la palabra dikaiosis. La palabra dikaiosis en el griego, nosotros la podemos entender como pronunciar un edicto o un veredicto favorable. Pronunciar un veredicto favorable. Según Berkos, por ejemplo, va a decir este hombre, Berkos, sobre este tema de la justificación, que se puede afirmar que la justificación es el acto por medio del cual Dios declara que una persona ha quedado libre de culpa y es aceptado delante de Dios. Entonces, creo que fue después del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica, precisamente dentro de esta puja, si la justificación era un acto declarativo, es decir, declarar justo a una persona o hacer justa a una persona, donde ellos van a plantear y van a decir como una manera conciliadora que la justificación integra las dos cosas, integra declarar justos e integra ser justo a una persona. Pero bueno, vamos a tratar de puntualizar a través de unas consideraciones teológicas lo que nosotros debemos entender sobre la justificación. Voy a mencionarles unos 8 aspectos, unas 8 consideraciones teológicas para que la tengamos en cuenta. Número uno, la justificación es entendida en el Nuevo Testamento como de carácter correlacional. De carácter correlacional. ¿Qué significa esto? Que para nosotros entender correctamente esta doctrina, debemos estudiarla de manera relacional con otras. Por ejemplo, la muerte de Cristo, la conversión, la regeneración, la santificación. Y todo este estudio conjunto de estas diferentes doctrinas es lo que nos va a permitir entender de manera cabal en qué consiste la justificación. No hay que mirarla de manera aislada, sino de manera correlacional con otras doctrinas que encontramos en las cartas paulinas. También debemos tener presente, en segundo lugar, sobre este tema de la justificación, que solamente es justificado. Recuerden una vez más que la palabra justificación significa ser absuelto de una condena, ser absuelto. Entonces, solamente puede ser justificado quien ha sido perdonado por Dios. Solamente puede ser justificado quien ha sido perdonado. En tercer lugar, podemos mencionar también sobre la justificación que es un acto declarativo de Dios, como ya lo había mencionado, es decir, Dios nos declara justos por la obra de Cristo a pesar de la naturaleza pecaminosa que tengamos. Y aquí voy a decirles esto, por qué razón yo planteo y considero que la justificación es un acto declarativo.
Por la siguiente razón, miren, porque en la justificación el creyente no experimenta la erradicación de su naturaleza pecaminosa. O sea, no existe tal cosa como que el creyente cuando es justificado, como que inmediatamente vuelva al estado de inocencia que tuvo Adán y Eva antes de la caída. Eso no ocurre en la vida del cristiano. Así que el cristiano todavía sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa en él, y por esa razón la justificación viene a ser entendida como un acto declarativo. Es decir, venimos a ser absueltos de toda condena a pesar de que todavía tenemos esa realidad en nosotros. Ya cuando estudiemos el tema de la santificación y de la regeneración, de la palingenesia, es que nosotros podemos entender qué obra es que ya empieza a ocurrir dentro de nosotros en relación a esa naturaleza pecaminosa. Número 4. La justificación introduce al hombre en un nuevo estado, es decir, coloca al hombre en una nueva posición frente a Dios. En una nueva posición. Esta palabra posición es clave. Es decir, la justificación cambia nuestra posición delante de Dios, pero no cambia nuestra naturaleza. Es lo que es algo relacionado al punto anterior que les mencionaba. ¿Qué significa esto? Que una persona que no es justificada está en una posición de enemistad ante Dios. Pero cuando la persona es justificada, ya pasa, como ha sido perdonada, pasa de una posición de enemistad a una posición de reconciliación o amistad con Dios. Por esa razón la Biblia dice que nosotros hemos sido reconciliados en Cristo con Dios. ¿Listo? Entonces espero darme a entender con este punto número 4, que es sumamente importante. La justificación no va a cambiar nuestra naturaleza, lo que va a cambiar es nuestra posición ante Dios. Estábamos antes en una posición de enemistad y ahora estamos en una posición de amistad y de reconciliación con Dios. Otro punto, la justificación es algo personal y es algo que ocurre de manera instantánea en la vida del creyente. A diferencia de la santificación, que si es un proceso, y es un proceso de toda la vida cristiana, en el momento que un creyente se convierte al Señor de corazón, perdón, mi amor, cierra la puerta, por favor. Yo lo tengo acá. En el momento que un creyente se convierte al Señor del corazón, inmediatamente experimenta este beneficio de la salvación, que es la justificación. Miren, hay muchos creyentes que tienen intrigas, que tienen preguntas y dudas sobre su salvación. Y precisamente las tienen porque no logran distinguir los beneficios que genera la justificación y en lo que consiste la santificación. La santificación es un proceso de toda la vida del cristiano, escúchenme bien, toda la vida del cristiano. El apóstol Pablo va a decir en Filipenses: no pretendo yo ser ya perfecto, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, prosigo a la meta, prosigo a alcanzar ese supremo llamamiento. Pero la justificación es algo instantáneo. Entonces, cuando una persona recibe este perdón y este cambio de posición de ser enemigos a ser amigo e hijo de Dios, tan pronto se convierte a Jesucristo de corazón, inmediatamente recibe ese beneficio
De tal manera que si una persona tan pronto toma esa decisión por Cristo de corazón y al instante muere o a los pocos minutos mueres, no podemos tener dudas de la salvación de esa persona. Entonces hay creyentes que por el hecho de sentir de que todavía no han sido completamente santificados, entonces tienen angustias y dicen, yo como que no soy salvo. No confundamos los beneficios de la justificación con la obra de la santificación. Número 6. La justificación remueve la culpa del pecado y otorga al pecador todos los derechos filiales. Una vez más, la justificación remueve la culpa del pecado y otorga al pecador todos los derechos filiales. ¿Qué significa todos los derechos filiales? De que vienes a ser constituido hijo de Dios, y como el apóstol Pablo también lo señala, vienes a ser constituido en heredero de Dios y coheredero con Cristo. Número 7. La justificación tiene lugar en el ámbito exterior del hombre y no cambia la condición o la vida interior del mismo. No la cambia, porque eso es lo que el cambio interior va a ocurrir es con la santificación. Y número 8, la justificación es un acto puntual. Tal como yo lo mencioné, mire, el creyente no tiene que estar pensando que tiene que estar siendo justificado cada día como si fuera un proceso. No es un acto puntual. Tan pronto una persona se convirtió al Señor, ya es hijo de Dios. Ya es hijo de Dios. Listo. Textos claves para sustentar esta doctrina de la justificación: Romanos capítulo 4, versículo 25 y Romanos capítulo 5, versículo 8. Entonces vamos a leer estos pasajes, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Voy a leerlo desde el 23 para así darme a entender bien en la última declaración. Dice el apóstol Pablo en Romanos así: pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, aquí está hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quien igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí lo vemos claramente que Pablo destaca la resurrección como un tema muy importante para garantizar. Miren, así como la resurrección de Jesucristo está garantizada, también está garantizada la justificación para todo aquel que se convierta al Señor de corazón. Romanos capítulo 5, versículo 8. Voy a leerlo, vamos a leerlo desde el 6 hasta el 11, porque creo que todo esto nos permite tener un contexto muy bonito. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido, miren lo que dice la palabra, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Así que, estimados hermanos, para el caso nuestro como creyentes y a la hora también de enseñar la palabra de Dios, dejemos claro esto. La salvación que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo no es como una cáscara de huevo. Escúcheme bien. No es como una cáscara de huevo que frágilmente se rompe por cualquier cosita. La salvación y concretamente el beneficio de la justificación es algo sólido, es algo consistente, es algo duradero, es algo de lo que podemos sentirnos seguros. Si quieres, puedes sentarte allí. Es algo de lo que podemos sentirnos seguros siempre y cuando la persona tome una decisión sincera por Cristo. La persona que toma una decisión sincera por convertirse, por entregarse a Jesucristo, esa persona puede tener la seguridad de que cuenta con el beneficio de la justificación. Entonces vamos a hablar ahora, y precisamente como hemos estado estudiando Romanos, vamos a hablar ahora a partir de Romanos de los fundamentos bíblicos teológicos de la justificación. Y me he detenido para hablar de este tema precisamente por las inquietudes y las preguntas y las confusiones que las personas tienen en relación a este tema. Entonces vamos a mencionar simplemente 5 puntos. 5 puntos. Fundamentos bíblicos teológicos de la justificación. Número 1. El objeto de la justificación. El objeto de la justificación es el ser humano pecador. Romanos capítulo 4, versículo 5. El objeto de la justificación es el ser humano pecador. Y ya les cité el pasaje de Romanos capítulo 4, versículo 5. Número 2. El agente de la justificación es el Dios de la gracia. Lo voy a decir más pausado para los que están tomando nota. El agente de la justificación es el Dios de la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 30 y Gálatas capítulo 3, versículo 8. Número 3. El fundamento o base de la justificación es la muerte redentora de Cristo. El fundamento o base de la justificación es la muerte redentora de Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Y también podemos mirarlo en el capítulo 5, versículo 9. Y menciono otra vez este tercer punto porque el fundamento o la base de la justificación no son nuestras obras, no somos nosotros, no es el que nosotros nos portemos bien, es la muerte redentora de Cristo. Bueno, luego nosotros vamos a ver en Pablo, concretamente en Efesios, que Pablo va a decir que se espera que aquel que ha sido salvo se comporte como una persona digna de la salvación. Pero eso ya es un efecto, un resultado, ¿no? Entonces, ¿por qué razón es importante puntualizar la muerte redentora de Cristo? Porque si, tal como lo mencionamos en la clase anterior, nosotros pensamos que por el cumplimiento de las obras de la ley vamos a ser salvos, nada más y nada menos estamos diciendo: Cristo, tu venida fue en vano y el hecho de que tú hayas muerto en la cruz fue en vano, no tuvo ningún sentido. Número 4, la condición de la justificación, es decir, el requisito, la condición que se pide para la justificación es la fe en Jesucristo.
Una vez más, la condición de la justificación es la fe en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 8. También podemos mirar el mismo capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y Romanos capítulo 3, versículo 26 al 28 también. Listo. Y número 5, las bendiciones resultantes de la justificación incluyen, y aquí sí voy a leer el pasaje que les voy a citar, las bendiciones resultantes de la justificación incluyen paz para con Dios, acceso a la gracia, gozo y esperanza. Una vez más, no te preocupes que lo voy a citar lentamente. Las bendiciones resultantes de la justificación incluyen paz para con Dios, acceso a la gracia, gozo y esperanza. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no sé, lo podemos testificar en caso personal o también cuando nosotros guiamos a otra persona a Jesucristo, que por ejemplo lo guiamos por medio de una oración, ¿no? A que la persona tome la decisión de entregarse a Jesucristo de corazón y lo guiamos a que la persona ore y le pida perdón a Dios por sus pecados y le diga que le entrega su vida al Señor, y la persona de repente termina de orar y dice: hermano, me siento con una paz, me siento como si se me hubiera quitado una carga de encima. Entonces tiene que ver con este punto que estamos mencionando, el número 5. Las bendiciones resultantes de la justificación incluyen paz con Dios, acceso a la gracia, gozo y esperanza. Gracias sean dadas a Jesucristo por todo esto. Entonces, siendo este punto el tema de la justificación que hemos tratado, tengo aquí en mi reloj las 11:48, quiero dar lugar ya a que tratemos la sección de preguntas, porque luego de atenderlas voy a tratar otra temática. Entonces, siendo esto así, veo al hermano Ramiro que tiene la mano levantada, pero si alguien más tiene preguntas, por favor puede levantar su mano y daremos lugar a que Lorenzo también veo que levantó su mano. Entonces comencemos, Ramiro. Ahora sí me han habilitado. ¿Cómo está? Dijo usted dijo usted que la justificación nos da un nuevo estado, una posición, ¿no? De enemigo ahora reconciliado. Mi pregunta es a ustedes, ¿no existe cambio de naturaleza en ese momento? ¿No existe transformación? Ya somos hechos hijos de Dios, ¿no es cierto?
En 2 Pedro 1:4, por ejemplo, dice que tenemos que hacer de la naturaleza divina. Entonces, no es posición nomás, o cambio de naturaleza también es. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, Ramiro, gracias por la pregunta y lo voy a precisar para darme a entender bien. Lo que pasa es que la transformación que nosotros experimentamos ya en nuestra naturaleza forma parte del estudio de la doctrina de la santificación. Entonces, como aquí estamos diciendo concretamente qué es la justificación y cuáles son los beneficios que produce la justificación, lo que estamos diciendo es, con la justificación la persona lo que va a experimentar es un cambio de posición frente a Dios. De enemigo pasa a ser hijo de Dios y está reconciliado con Dios. Y la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque como estamos estudiando parte por parte cada una de estas doctrinas, lo que ocurre es que tan pronto la persona inicia su vida con Cristo, su caminar con Cristo, ya entra en escena otra obra, que es una obra que va a durar toda la vida del cristiano en esta tierra, que es la santificación. Entonces, la santificación ya sí viene a trabajar en la esencia del ser humano, en la naturaleza del ser humano. Y bueno, aunque Juan lo trata más que Pablo, hay una doctrina que también se llama la palingenesia, que es la regeneración. Y la regeneración es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, ¿no? Eso lo va a trabajar más Juan, pero nosotros vamos a ver en Tito, por ejemplo, que se menciona la palingenesia también, el hecho de ser regenerado. Entonces, ya el cambio que nosotros tenemos en nuestra naturaleza o en nuestra condición humana viene siendo obra de la regeneración y de la santificación. Lorenzo, José Luis. Lorenzo, y luego José Luis. Lorenzo, necesitas activar el micrófono. No entra. Ahora sí, dale. Ya. Ahora sí, muy buenos días. Mi pregunta es sobre el apóstol Pablo, y que se llama Romanos capítulo 10, verso 6, y dice así, que se llama el Pablo, a fin de mostrar que el lenguaje de la fe es muy diferente del de la ley. Pablo cita primero Deuteronomios capítulo 30, versículos 12 y 13. Dice así, no está en el cielo para que digas. La pregunta es, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? La otra es, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Esa es la pregunta, pastor. Pero concretamente, ¿qué es lo que quieres saber? No, sobre la fe habla Pablo y que para nosotros. Bueno, lo que aquí está diciendo este pasaje, hermano Lorenzo, es lo siguiente. Si tú te das cuenta, el versículo 5 dice, Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. Entonces, miren, y gracias por haber citado este pasaje, porque aquí podemos ver una corroboración de lo que estamos mencionando. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. Entonces, ¿cómo se obtiene la justicia por la ley? A continuación, Pablo lo va a citar. Va a decir, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y ahí está citando Levítico 18:5. Pero la justicia que es por la fe, y ahí dice otra cosa, ¿ya?
dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, o sea, como diciendo, si Cristo está en el cielo, ¿quién va a subir al cielo para estar con él? ¿O vamos a hacer bajar a Cristo? ¿Verdad? No, lo que Pablo va a decir es lo siguiente: nosotros no tenemos que subir al cielo ahora, en este momento, o Cristo tiene que bajar. No, porque la palabra está tan cerca que está en nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y solamente basta con que nosotros tomemos una decisión de reconocer a Jesucristo como Señor y creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Eso es lo que va a decir allí. Porque el versículo 11 dice, el versículo 11, 12 y 13, la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, este texto concretamente lo que está sustentando es lo que venimos diciendo, y es que, a diferencia de la justicia que es por la ley, la justicia que es en Cristo es por la fe en Él, por el hecho de creer que Él es el Señor y por el hecho de creer que Dios lo levantó de entre los muertos para nuestra redención y nuestra justificación. José Luis. Aló, buen día, ¿me escuchan? Te escuchamos. Aló, buen día. Era para, de repente, aportar un poco respecto... No te escucho casi, perdón. Aló. Ahora sí, dale. Ya, era para aportar un poco respecto de la duda que tenía el hermano Ramiro cuando preguntó de la regeneración. Entiendo de que el hermano Ramiro se refería a una regeneración de la carne, ¿verdad? Pero la regeneración que nos habla la Biblia es una regeneración espiritual. En Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que ahora nos salva no quita las inmundicias de la carne. Es decir, en nuestra regeneración, poco a poco y en el camino de la santificación vamos creciendo en la capacidad de poder mortificar el pecado. Cada persona crece a velocidades diferentes, va dando fruto en temporadas diferentes, digamos en madurez diferente. No todos somos iguales, no todos crecemos a la misma velocidad. Entonces, ahora bien, el tema de la carne es que la carne no es regenerada. Por eso Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos dice: es el pecado que mora en mí, y esa carta está escrita en el año 50, 50 y tantos, y es un Pablo que ya tiene una madurez espiritual y habla sobre ese pecado que mora en nosotros. Y solamente basta con ver la realidad de los hechos. Si vemos la realidad de los hechos de nuestras vidas, todos pecamos todos los días pecamos, porque no podemos no pecar, al 100%. Y esa es una realidad. El que diga que no, pues, no es muy sincero. Pero en los hechos, en la realidad diaria de nuestra vida, no podemos no pecar al 100%. Nos esforzamos. Claro, nos podemos esforzar al 100%, pero obtener esos resultados al 100% de no pecar, pues sí, eso es imposible en esta carne. En esta vida es imposible. Entonces, por la realidad de los hechos, nos dice que sí, nuestra regeneración es espiritual, pero nuestra carne no es regenerada, definitivamente. Claro que vamos creciendo en la capacidad de mortificar el pecado. Por eso que la salvación de Jesús es tan fabulosa. ¿Por qué? Porque nos cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Absolutamente todo. Es una salvación total, absoluta del pecado. Con eso no estoy diciendo de que pecaremos para que la gracia abunde, como dice Pablo. No, claro que no. Nos esforzamos todos los días por no pecar. Pero para el consuelo es algo que me consoló mucho. A mí, el entender de que sí, yo no quiero pecar, vivo todos los días esforzándome por no pecar, pero siempre hay un pecado, un mal deseo, un mal pensamiento, alguna situación voluntario o involuntario. Y claro que nos esforzamos, pero no, la carne no es regenerada, la carne sigue manteniendo todo su potencial pecaminoso. Por eso Pablo dice: golpeo mi carne para mantenerla en servidumbre. Si la carne fuera regenerada, pues no tendríamos por qué esforzarnos tanto para mantenerla bajo servidumbre, pero en la realidad de los hechos, todos los días pecamos, y somos pecadores
que somos justificados, pero somos pecadores todavía. Con eso no estoy diciendo de que estemos contentos, de que estemos felices, no estoy diciendo eso, simplemente que aún seguimos pecando y no podemos no pecar al 100%. A mí me gustaría decir que sí, oye, ya no pecamos, qué bueno, ¿no? Nuestra carne ha sido totalmente regenerada, pero en la verdad, en la realidad de los hechos, eso no es cierto. Por eso que la salvación de Jesucristo para mí es tan maravillosa, porque me cubre absolutamente, es una garantía de toda mi vida, desde que nací hasta que muero, y cubre todos mis pecados. Una vez más repito, con eso no vamos a promover el pecado ni decir vamos a pecar para que la gracia abunde. Ese es mi comentario. Así es, así es. De todos modos, el hermano puntualiza en el chat que la idea no se trató de regeneración de la carne, ¿no? No fue en ese matiz, pero gracias por puntualizarlo. Por esa razón, ya te doy, Gisela, la palabra, por esa razón, por el hecho de que concretamente nuestra carne no se regenera, es que la propuesta del pensamiento paulino es morir a la carne con sus pasiones y deseos. Morir a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para que precisamente esos apetitos de la carne vayan perdiendo su fuerza, y al nosotros alimentar nuestro hombre interior, nuestro ser espiritual, esa es la que vaya saliendo a relucir y la que se vaya haciendo más notoria. Entonces sí, el pensamiento paulino lo que habla es de morir a las obras de la carne, y una vez más puntualizar, el creyente cuando se convierte no experimenta tal cosa como una erradicación de la naturaleza pecaminosa, no experimenta eso. Por eso la lucha que tú mencionas, ¿no? Que el creyente tiene durante toda su vida cristiana. Y como no ocurre esa erradicación de cuajo, como si fuéramos traspasados a la condición de Adán antes de la caída, es tan importante que nosotros trabajemos en el tema de morir a la carne, para así poder tener una vida cristiana victoriosa. Gisela. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Una preguntita. Hemos escuchado que con el bautismo se pierde del pecado original. Entonces, no sé si es lo mismo esto de la justificación, que cuando empezamos a creer en Cristo, automáticamente ya estamos justificados, una cosa. Y después también solo una vez hay la justificación, y después con nuestro actuar vamos camino a la salvación, si es que creemos en Jesús. Esa era mi pregunta. Bueno, gracias, Gisela. Yo entiendo, tanto por la posición que maneja las Sociedades Bíblicas Unidas, y también por la naturaleza de este tipo de capacitaciones, de este tipo de estudios, que nosotros contamos con una diversidad de estudiantes, de diferentes trasfondos, de diferentes sectores del cristianismo, tanto católicos como protestantes, evangélicos. Entonces, digamos que nosotros tenemos una posición de respeto a las diferentes interpretaciones y a las diferentes posiciones que tienen los diferentes sectores del cristianismo. Digamos, o sea, todo para decir que concretamente estos espacios no tienen como finalidad querer polemizar, ¿no? Polemizar por temas. Entonces, entendemos que de alguna manera el bautismo es algo que dentro del catolicismo se entiende de una manera, dentro del protestantismo se entiende de otra manera, hay sectores o iglesias evangélicas que lo entienden de otra manera, pero yo me permito decir esto. Yo creo que dentro de los diferentes sectores o confesiones cristianas en las que estemos, todos podemos coincidir en decir que reconocemos la importancia
y que efectivamente si el bautismo está señalado en el Nuevo Testamento, está señalado en las cartas de Pablo, es porque cumple un papel importante en la vida del creyente. Pero de manera concreta, la salvación está en la persona de Jesucristo. Está en la persona de Jesucristo. Ya todas estas prácticas, estos sacramentos o estas ordenanzas, como se conocen en otros sectores cristianos, ya vienen siendo como una manera de reflejar, de actualizar en la vida del cristiano lo que concretamente hizo Cristo y lo que concretamente está en él, en su persona y en su obra. Es así que, todo para decirlo de la siguiente manera, que yo creo que es sano y no es motivo de conflicto afirmar esto, indistintamente de las posiciones que tengamos, que no es el bautismo en sí mismo lo que salva, sino que viene siendo Jesucristo mismo, Él, su persona, su obra misma. Y eso nos invita a que precisamente nuestra mirada y nuestra confianza esté depositada en Él. Entonces, yo creo que teniendo esa visión, pues todos podemos coincidir y al mismo tiempo honrar y glorificar a la persona de Jesucristo por esto que estamos afirmando. Claros, Carlos Mesa, de Chile. Muy buenas tardes, Pastor Wenceslao. Gracias por la muy buena enseñanza. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Gracias por la muy buena enseñanza. No, en cuanto a la justificación, yo quería agregar algunos puntos, porque generalmente los puntos de desencuentro que hay ahí en esta doctrina, que están en elemental y fundamental, son el tema de agregarle la justicia, a la justicia que se nos fue imputada por medio de Cristo, las obras, y en este caso, en el caso de Pablo, en el tema de la ley. De hecho, nosotros encontramos en diversos lugares, en Juan, cuando habla acerca, ¿no es cierto?, de Cristo mismo identificándose como Dios mismo, y los líderes religiosos tratando de decirle, ¿no es cierto?, que ellos venían de Abraham, y Jesús diciéndole antes que Abraham fuese, yo soy, por ejemplo. ¿Cómo pasa que muchas veces nosotros nos puede generar conflicto querer agregarle algo a lo que el Señor ya completó y hizo perfecto? Yo creo que eso es importante, que nosotros lo podamos mirar desde ese punto de vista a través de la Escritura. Y de hecho, el mismo aquí el apóstol Pablo en Romanos habla acerca de la justificación por la fe, ahí en el capítulo 13. Y antes, ahí en el capítulo 3, en el verso 10, declara tanto a judíos como a gentiles bajo pecado. Y esa es la condición humana que tenemos todos. Y nuestras obras injustas no pueden contribuir en nada a la justicia perfecta, al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo una sola vez y para siempre, como dice también el libro de Hebreos, por nosotros los santos, los que hemos sido santificados y hemos sido considerados por Dios como justos. Y Dios ahora nos mira como hijos también, ¿no es cierto?, parte de esa redención, de ese rescate que Él hace con nosotros. Pero importante que la justicia no la hemos alcanzado por alguna obra nuestra, por algo que Dios haya visto en nosotros, sino que es un acto completamente de fe basado en la obra soberana de gracia, de amor de nuestro Señor Jesucristo y también del Padre, si lo definimos ahí como la Trinidad. Así que eso quería yo recalcar acerca de la justificación. Y claro, estamos siendo justificados también tenemos la posición hoy día, pero cada día también dentro de la doctrina de la justificación, Dios nos está santificando y va a hacer completo eso cuando estemos en gloria con el Señor. Ahí se va a completar, ¿no es cierto?, cuando hayamos este cuerpo
haya sido, ¿no es cierto?, redimido completamente y a nosotros no estemos sujetos a todo esto terrenal. Y lo podemos ver, como decían nuestros hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nosotros mismos, que seguimos pecando y luchando contra el pecado, pero tenemos que pensar en si le vamos a agregar algo, ya sea de la ley o de nuestras propias buenas obras, a lo que el Señor ya ha hecho, no estará de más eso. Y ahí nos debiéramos preguntar, ¿acaso el sacrificio de Cristo no es perfecto? No es una vez y para siempre. Dios nos bendiga, mi hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos, por su opinión. Pastor, yo le digo a quién le comento que me ayuda aquí. ¿Hasta qué hora va a ser? Una hora más. Entonces que le cierre porque ellos se van a buscar. Ah, bueno, listo, yo le digo. Listo, gracias. Perdonen aquí, es que estuve atendiendo una conferencia aquí en la mañana en la iglesia y justo terminé y me tocó atender acá. Bueno, hermano Carlos, y frente a lo que usted comenta, resulta curioso lo siguiente, que si una persona pretende ser justificada por la buena obra que hizo, entonces la pregunta viene siendo, y tan pronto la persona comete una falta, ¿qué es lo que le pasa allí? Entonces vamos a estar toda la vida diciendo, ah, no, yo me porté bien, obtengo la justificación. ¿Me porté al día siguiente mal? Uy, no, ya caí otra vez en la condenación. ¿Me porté bien? Justificación, condenación. Entonces genera una incertidumbre en el creyente. O sea, el creyente que trate de mirarse a sí mismo y tratar de fundamentar la salvación en sí mismo va a caer en una incertidumbre terrible. Gracias sean dadas, Pablo va a decir precisamente en Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo dejamos hasta allí, uy, el hombre está angustiado, ¿no? Está preocupado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo, pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que nos debe dar a nosotros esa confianza y esta tranquilidad de salvación. Una vez más termino diciendo, el mismo Dios que justifica es el mismo Dios que santifica. Así que tan pronto como comentó el hermano Carlos, tan pronto somos justificados, ya dentro de este paquete de la salvación que es grande está lo que es la adopción, la justificación, la santificación, la regeneración, la glorificación. Todo eso está dentro del paquete de la salvación. Así que tan pronto una persona es justificada, ya viene a inscribirse a un proceso de toda la vida que es la santificación. Bueno, Leticia, creo que vamos a dar lugar a la segunda parte de... No sé si quieras decir algo antes de pasar a la segunda parte o ya puedo iniciar el segundo momento. Aló, Leticia, ¿me escuchas? Creo que no. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a aprovechar este resto de tiempo que tenemos para hablar de lo siguiente. Vamos a conocer un poco, como ya hemos visto, los rasgos esenciales del Evangelio a partir de la carta a los romanos. Ahora vamos a ver algo, vamos a ver cuáles son los rasgos característicos de la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Entonces ya no es concretamente la esencia del Evangelio, sino ahora la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Y para fundamentar este bloque temático, me voy a remitir a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que, sin más, vamos entonces a ese punto.
tal como lo pueden ver en pantalla. La predicación del Evangelio por Pablo, a partir de la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. Listo. Bueno, nosotros sabemos muy bien que el apóstol Pablo logró visitar y fundar la comunidad cristiana de Corinto en su segundo viaje misionero. Tal como ustedes lo están viendo en pantalla, hay que recordar y tener presente que lo que ocurre en el primer viaje misionero de Pablo básicamente es que Pablo va a recorrer diferentes lugares de esta zona llamada Asia Menor y se encarga de predicar el evangelio y conformar comunidades cristianas en esa zona. Ya en el segundo viaje misionero al apóstol Pablo le ocurre una experiencia, y es que precisamente tiene una visión de un varón macedonio que lo llama y le dice que él se atreva a pasar a la provincia de Macedonia porque ellos necesitan también escuchar el evangelio. Y es así que en el segundo viaje misionero se da este recorrido. Llega a Troas Pablo, y de Troas salta y pasa, ¿verdad? Tal como lo estamos viendo aquí en pantalla, a los lugares que estamos viendo. Permítame un segundito acá. Permítame, lo vuelvo a compartir. Qué pena. Ahora sí. Entonces de Troas, Pablo pasa a Filipo, pasa a Tesalónica, pasa a Berea, pasa a Atenas, y vemos que también en ese segundo viaje misionero pasa a la ciudad de Corinto. Muy bien. Entonces, teniendo esto presente, y precisamente nosotros hablando del tema de la santificación, resulta curioso cómo el apóstol Pablo comienza su salutación en la primera carta a esta iglesia de la ciudad de Corinto. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es curioso que haga esa presentación inicial y mencione el tema de llamados a ser santos, santificados, cuando nosotros vemos que esta iglesia tiene una mano de problemas, de divisiones, de carácter moral, y en fin, y Pablo utiliza la palabra santificados, todo para corroborar que el creyente está sumergido ya en esta obra de Dios, que es una obra de toda la vida cristiana. Entonces, entrando ya al punto de la predicación del evangelio por parte de Pablo, quiero proponerles a ustedes lo siguiente. Y es que a partir del capítulo 1 y del capítulo 2, nosotros podamos identificar 5 características. No quiero decir que no haya más características, sino que he tomado como muestra el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, para así derivar 5 características que tuvo la predicación del evangelio por parte de Pablo. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener presente en primer lugar? Tal como lo ven en pantalla, que la predicación de Pablo fue una predicación de Cristo crucificado. Y si nosotros miramos, les voy a citar por cada punto que les mencione, les voy a citar unos pasajes bíblicos para fundamentar la idea. En relación a este primer punto, para los que están tomando nota, pueden colocar
capítulo 1, versículo 22 y 23, capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, versículo 2. Otra vez, capítulo 1, versículo 22, 23, el versículo 18 también del mismo capítulo 1 y el capítulo 2, versículo 2. Los voy a leer. En el versículo 18, Pablo va a decir: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, miren el concepto que Pablo le da a la predicación que él hace: la palabra de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Pablo, mediante la predicación, va a trastocar radicalmente la comprensión de la crucifixión del Mesías, que tal como era visto para los judíos como una vergüenza y una humillación, Pablo ahora, mediante la predicación, la va a presentar como el acontecimiento de salvación y esperanza universal. El versículo 22 y el versículo 23 dice así: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces ahí está: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo creo que cuando nosotros veamos estos rasgos de la predicación del evangelio por parte de Pablo, podemos hacer un análisis comparativo y una valoración de cómo es la predicación en el tiempo actual. Y en el capítulo 2, versículo 2, Pablo va a decir: porque me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, número 1, la predicación del evangelio por parte de Pablo es la predicación de Cristo crucificado. Y concretamente lo que Pablo va a plantear como contenido de esta predicación es que este acontecimiento no debe ser visto como humillación y vergüenza, sino que debe ser visto como un acontecimiento de salvación y de esperanza universal. Número 2. La predicación del evangelio por parte de Pablo la podemos definir como una predicación no fundamentada en palabras de sabiduría humana. No fundamentada en palabras de sabiduría humana. En el capítulo 1, versículo 17, y bueno, ahí también le podía citar este pasaje, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 1, versículo 17 y capítulo 2, versículo 4. Dice así el primer texto que les señalé: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces, aquí quiero decir algo que es sumamente importante, y lo quiero decir con mucho respeto. Miren, yo pues soy teólogo, ¿no? Dios me ha dado la oportunidad de formarme, incluso en una maestría en Biblia y Teología. Pero me resulta sumamente impactante y me llama la atención por qué Pablo, siendo un hombre académico, siendo un hombre preparado a los pies de Gamaliel, siendo un hombre prominente dentro del judaísmo, define su predicación de esta manera. Define su predicación de esta manera, ¿no? Me llama la atención porque Pablo lo que va a decir en el capítulo 2, versículo 13, dice: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, aquí Pablo no está queriendo desmeritar el valor que pueda tener la sabiduría humana. Lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente, y es que nosotros no debemos fundamentar, esa sería la palabra, no debemos fundamentar la predicación del evangelio en la sabiduría humana. Es decir, si una persona, un predicador, un creyente, considera que por lo bien argumentado, por lo sofisticadamente argumentada que esté su predicación y la presentación del evangelio, una persona se va a convertir, está equivocado. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Nosotros no debemos fundamentar la predicación en la sabiduría humana, sino que debemos fundamentarla en Dios y en la sabiduría que viene de Dios, y ese viene siendo el siguiente punto, ¿no? La predicación del evangelio por parte de Pablo es una predicación fundamentada en la sabiduría de Dios. Y para los que están tomando nota, pueden colocar el capítulo 2, versículos 6 y el 8, capítulo 2, versículos 6 al 8, y el texto que les mencioné del capítulo 2, versículo 3. Va a decir Pablo en el capítulo 2, versículos 6 al 8 lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Me llama la atención que en el capítulo 1, versículo 20 y 21, Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque Dios, o puesto que en el mundo, mediante la sabiduría, puesto que el mundo mediante la sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Entonces, tengamos presente lo siguiente, que la conversión, la aceptación o el rechazo del evangelio no se da por lo tan sofisticado que nosotros elaboremos un discurso del evangelio, porque esta es una obra de Dios. Esta es una obra de Dios. Y aquí entonces entramos a los siguientes puntos que les quiero mencionar. Y Pablo también va a decir que la predicación del evangelio por parte de él es una predicación, es un mensaje que parece locura. Es un mensaje que parece locura. Dice de la siguiente manera en el texto que leí en el capítulo 1, versículo 21. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y aquí quiero hacer una salvedad. No es lo mismo decir la locura de la predicación a decir la predicación de locuras. Son dos cosas diferentes. Hay gente que a diferencia de Pablo, lo que hace es predicar locuras. No, cuando Pablo está hablando la locura de la predicación, lo que quiere decir es esa impresión que para el mundo hay del mensaje del evangelio. Es que como no lo pueden entender con su mente natural, dado que solamente se puede discernir espiritualmente, para el mundo esto es locura. Pero la predicación desde la óptica de Dios, desde la sabiduría de Dios, es una predicación coherente, es una predicación cuerda, es una predicación armoniosa
a la sabiduría de Dios. Y en último lugar, también podemos señalar que la predicación del Evangelio por parte de Pablo fue una predicación efectuada con demostraciones del Espíritu Santo y poder. Y ya para terminar esta idea, yo me voy a permitir leer todo lo que tiene que ver con el capítulo 2, versículo 1 al 5, porque creo que aquí podemos hacer un cierre bien especial de esta idea. Pablo va a decir lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios o la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y a continuación en el versículo 5 dice la razón: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo creo que si nosotros hacemos un diagnóstico de cómo fue la predicación del Evangelio por parte de Pablo, teniendo en cuenta estos 5 rasgos, podríamos nosotros considerar cómo está siendo la predicación del Evangelio por parte nuestra en el día de hoy, o por parte de la iglesia, para hablar en sentido general en el día de hoy. La pregunta viene siendo: ¿qué lugar está ocupando el Cristo crucificado en la predicación actual? ¿Qué lugar está ocupando las palabras de sabiduría humana en el púlpito del día de hoy? Y por otro lado, ¿qué lugar le está dando el predicador para buscar en lo secreto la sabiduría de Dios y predicar, al igual que Pablo, fundamentado en la sabiduría divina? ¿Qué lugar está o tiene la predicación del Evangelio, que aunque parezca locura para el mundo, aún así tomemos la decisión de sostenerla y mantenerla? Y este último punto: ¿qué lugar está teniendo la persona y el poder del Espíritu Santo en la predicación del tiempo actual? A mí me parece y me llama la atención que Pablo se encargó de ofrecer una predicación de carácter integral, porque vuelvo y les digo, estamos hablando de un hombre erudito, estamos hablando de un hombre preparado, estamos hablando de un hombre que, mire, a la hora de querer deslumbrar a cualquier persona con sabiduría humana, él lo podía hacer, porque era un hombre preparado. Pero me llama la atención cómo este hombre se propuso estas características con el objetivo de que la iglesia no perdiera el horizonte, de que el fundamento de la predicación y el fundamento de las verdades del Evangelio es Jesucristo crucificado, es Jesucristo resucitado, y que el papel del Espíritu Santo sigue siendo relevante. Yo les voy a decir algo a término personal. Cuando yo tengo la oportunidad de enseñar, precisamente hace pocos minutos estaba aquí en la iglesia, por eso hace poco el pastor pasó por acá a saludarme, estaba dando una conferencia y terminé mi conferencia, y al igual que todas las veces que predico o me paro aquí virtualmente para enseñar, también yo digo, bueno, Dios me permitió y me dio la oportunidad de formarme como teólogo, pero no me gusta y no considero, desde mi punto de vista, asumir un rol como querer deslumbrar y querer descrestar a las personas,
sacando a relucir una serie de términos o una serie de frases tan técnicas, tan académicas, que luego de terminar la clase, la sensación de los estudiantes es que terminen sintiendo como que no entendieron nada de lo que yo dije. Yo creo que la tarea del predicador, la tarea del maestro y la tarea del hombre y mujer que verdaderamente está preparado para predicar y presentar el evangelio es aquel que es capaz o aquella que es capaz de traducir con palabras sencillas aquellas cosas que forman parte de ese conocimiento profundo de la palabra de Dios. Así que yo creo que ustedes lo habrán notado, que el estilo que yo he decidido abordar, así como lo dice Carlos, así muy bien como lo mencionas, en tu mensaje, lo voy a leer acá. El Evangelio de Pablo no estaba en sí mismo, sino en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo, y en la sencillez y profundidad del Evangelio, Cristo es suficiente. Así es. Miren, y tan impactante fue que ya me voy a remitir a otra carta, tan impactante fue la experiencia que tuvo Pablo con Cristo, con el Cristo resucitado, que quiero ir cerrando esta intervención con ustedes leyendo el capítulo 3 de Filipenses. Y por favor, quiero que yo sé que lo conocemos, exacto, Nélida, hablar con sencillez no es sinónimo de hablar de manera simple, ¿no? Uno puede hablar con sencillez, pero uno puede hablar cosas profundas, verdades profundas. Entonces, quiero terminar, ir cerrando esta intervención leyendo el capítulo 3 para destacar un poco en Filipenses todo esto que estamos señalando. Vamos a leerlo al menos hasta el versículo 11. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Para mí no es molestia el escribirles las mismas cosas y para ustedes es útil. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, otras versiones bíblicas van a decir los que por el Espíritu de Dios servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y miren lo que dice, ya que hemos tocado en esta clase el tema de la justicia. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. O sea, este hombre, dentro de su círculo farisaico, dentro del judaísmo, era considerado una persona intachable. Pero miren lo que dice el versículo 7 y los siguientes. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, Pablo está reconociendo. ¿Saben cuál era la ambición de Pablo? La ambición de Pablo no era tanto acumular sabiduría humana, sino lo que él pretendía era alcanzar el mayor grado de conocer a la persona de Jesucristo. Entonces dice, por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Aquí en este versículo 9 podemos fundamentar la justificación que hemos hablado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley,
sino la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y que se basa en la fe. Yo creo que aquí podemos rematar todo lo que hemos venido diciendo. Miren lo que dice el versículo 10, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, para participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Quiero conocerlo a Él. Yo creo que a veces podemos, bueno, no lo voy a decir en términos de una crítica negativa, pero a veces cuando una persona quiere llenarse de sabiduría humana, lo que precisamente quiere es conocer esa sabiduría humana. Pero me parece muy bonito el enfoque de Pablo, y es que él lo que quiere es conocer a Cristo. Quiere conocer a Cristo, a la persona de Cristo crucificado. Y Pablo lo que va a decir es que no perdamos ese horizonte. No perdamos ese horizonte. Y que a la hora de predicar el evangelio, nosotros no hagamos que las personas se desenfoquen de ese horizonte. Y no que lleguen a decir, uy, con qué sabiduría habló este predicador o este profesor, sino más bien, gracias pastor, gracias predicador, gracias maestro, porque me estás haciendo ver a Cristo con mayor claridad. Ahora puedo ver a Cristo con mayor claridad. Ese es el enfoque que tenía Pablo. Y por eso es que escribió lo que escribió en Corinto, de que él no se propuso saber otra cosa sino a Jesucristo. Y no se propuso otra cosa sino conocerlo a Él. Porque en Cristo, Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, está la sabiduría de Dios y está el poder de Dios. Así que todo lo que nosotros queramos, queremos ser hombres y mujeres que tengamos ese conocimiento profundo de la sabiduría de Dios, esa sabiduría está en Cristo. Y así Él siempre va a salir glorificado. Él siempre va a terminar exaltado. Así que yo creo que al presentar estas características del Evangelio por parte de Pablo, podemos decir, el objetivo es que Cristo sea exaltado en la predicación y no que la sabiduría del predicador termine siendo exaltada. Y espero darme a entender con lo que estoy diciendo, ¿no? Que Cristo termine siendo exaltado y no la sabiduría humana siendo exaltada. Y es así que termino diciendo esto. Es lo que les cité en el versículo 24 del capítulo 1. Bueno, aquí me están escribiendo notas y me dice Janet, gracias por su estilo. Me di cuenta en el examen que usted, profesora, explica muy bien. En su clase de la obra lucana, cuando hice el quiz, mi nota fue de 10. Qué bueno, me alegra. Gracias por su explicación. Eso tiene que ver con su pedagogía. Gracias. Le damos las gracias a Dios, ¿no? Tal como le estamos diciendo ahora, gracias le damos porque es la palabra de Dios. Así es la sabiduría de Dios. Es profunda, pero al mismo tiempo es capaz de encarnarse en un lenguaje sencillo. Nélida también dice que luego de una prédica o mensaje salgamos impresionados de Cristo, no del mensajero. Así es, impresionados de Cristo y no del mensajero. Muy bien, muy bonita esa idea también. Y también no solamente impresionados de Cristo, también sino con hambre de conocer más a Cristo. Hambre de conocer más a Cristo. Así es, Nelida. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera, y yo les pido este favor también teniendo en cuenta que estoy aquí en la iglesia y me hicieron seña de que ya están por cerrar y todo esto, quiero terminar este bloque de estudio hasta acá y dar lugar
a la sección de preguntas y de respuestas. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario también, no necesariamente tiene que ser preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser opiniones que quieran hacer. Yo sé que esta hora es complicadita porque tienen hambre. En caso de Colombia, aquí son las 2:45. Yo no he almorzado tampoco y tampoco desayuné muy bien porque me tocó venir temprano, bien temprano aquí a la iglesia. Pero ustedes dirán, si hay alguna pregunta que tienen, un comentario, alguna opinión. Ninguna. Rosana dice, vamos a ver. Rosana dice, profesor, ¿en algún momento podría hablar de la predestinación? Bueno, no lo tenía contemplado entre mis temas, pero podría considerarlo. Permíteme a ver si de pronto mencionamos algunos puntos el próximo sábado sobre ese tema. Pero lo pongo en consideración, ¿listo? ¿Cómo es la salvación para los no judíos del tiempo antes de Cristo? Hiciste una excelente pregunta, Nélida. Bueno, sobre esto se ha hablado mucho, o sea, se ha especulado sería la palabra. Y Nélida, si tú me permites, yo te puedo citar lo que Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 12, hasta el versículo 16. Versículo 16. Porque allí Pablo, él expone, según su mirada, esta temática que tú comentas. Una vez más, lo que está preguntando Nélida es que cómo era la salvación de los no judíos antes de Cristo. Y Pablo va a decir en el capítulo 2 de Romanos, versículo 12 hasta el 16, lo siguiente. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Él está diciéndolo así en este sentido, pero después va a decir, son los hacedores de la ley, pero después va a decir, pero nadie ha podido hacer la ley, así que por este tema nadie va a ser justificado. Cuando los gentiles, versículo 14, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una premisa, hay un concepto que se tiene en el judaísmo y es el siguiente, que los judíos están comprometidos en la observancia de las 613 mitzvot o las ordenanzas que aparecen en la Torá. Pero ellos van a decir, estoy dando la respuesta según en el judaísmo. Se dice que los que no son judíos están, digamos, de alguna manera, lo que pueden hacer es observar o cumplir lo que ellos le llaman las leyes de Noé. No sé si han escuchado este concepto ustedes, las leyes de Noé, que son unas leyes de carácter universal para aquellos que no se comprometen a circuncidarse y a observar todas las leyes de la Torá.
Entonces, dentro del ámbito del judaísmo, lo que van a decir algunos es que con el hecho de que los gentiles cumplan esas leyes noágidas o las leyes de Noé, que podré hablar de ellos en la próxima clase, pues de alguna manera estarían bien ellos delante de Dios. Pero lo que Pablo aquí va a plantear es lo siguiente, y es que nosotros tenemos en nuestra conciencia una ley escrita por Dios. Y como Dios no es injusto, Él no nos va a pedir a nosotros algo que en lo que estemos imposibilitados cumplir o acceder. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es que aunque los gentiles no tuvieron ley, hay una ley que está escrita en sus corazones, y miren lo que dice la palabra en el versículo 15. Esa ley se encarga de acusar o defender los razonamientos de cada persona. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, de que hay una serie de principios, hay una serie de ideas, hay una serie sí, sería la palabra principios, que de manera universal se han planteado en las culturas, en todas las culturas, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a la propiedad del otro, el respeto a la pareja del otro. Entonces, todos estos, ¿de dónde se derivan todos estos principios? Que son de carácter universal. Lo que Pablo va a decir se derivan de esa conciencia que viene siendo como una especie de ley escrita en nuestros corazones, y lo que Pablo va a decir es que eso va a ser tenido en cuenta a la hora de que se cumpla el versículo 16, a la hora de que llegue el día en que seamos juzgados por medio de Jesucristo, de que por medio de Jesucristo se juzguen los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Es salvación por sus obras? Es un tema complejo. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Yo creo que Pablo no da detalles, sobre este tema, pero mire, resulta interesante lo siguiente. Yo creo que la conciencia a cada ser humano nos va a acusar en algún momento de nuestra vida por la manera en la que nosotros nos estamos conduciendo. Entonces yo creo, me atrevería a señalar esto, que lo que Pablo trata de plantear es que el que verdaderamente logra descubrir la salvación, aun cuando no contó con la ley, es aquella persona que cuando se examina interiormente es capaz de decir: yo soy una persona que mi conciencia se ha encargado de defender algo que haya hecho, o se ha encargado de acusarme frente a algo que haya hecho, y yo caigo en el reconocimiento de que no puedo ser yo el que me salve a mí mismo, sino que debe ser alguien diferente a mí el que me debe salvar. Entonces lo analizaría de esa manera, es decir, que el hecho de que una persona, aun cuando no tuviera la ley, cae en la cuenta de que él no es justo en sí mismo y que se acerca a Dios con esa humildad y ese reconocimiento y ese sinceramiento de que su conciencia también lo ha
acusado de cosas. Entonces creería yo que por allí va, de que más que todo está en el reconocimiento auténtico en el que llega cada persona a decir, yo definitivamente veo que mi conciencia también me acusa de cosas y yo soy sincero en reconocer de que no soy un hombre perfecto, de que no soy como Dios y que debe ser Él, aunque no haya conocido con detalles cómo es su plan de salvación, debe ser en Él en que yo puedo tener la salvación porque no existe otra manera. Entonces, bueno, eso lo podemos tocar la próxima clase. Sí, es un tema complejo. Hubo y hay mucha gente, como lo dices, Nélida, que nunca oyó de Dios ni de Cristo. Y hay mucha gente con problemas mentales, exacto, que no tienen conciencia del mal como los demás. Exactamente. Yo creo que uno como maestro y uno como predicador debe ser también honesto y humilde en decirle que uno no se las sabe todas, ¿no? O sea, me limito a citar lo que Pablo dice, pero así como tú lo mencionas, es un tema complejo y no es fácil responder a esta pregunta. Entonces, hermana Leticia, muchísimas gracias por el espacio de hoy. También gracias a los estudiantes. Quiero desearles que tengan un bonito resto de sábado, un bonito fin de semana, que les vaya súper bien en sus iglesias y con la ayuda de Dios nos veremos el próximo fin de semana. Un abrazo fraterno y bendiciones para todos.